Hola, ¿qué tal a todos? Les habla su amigo Alex Mora y en el video de hoy les voy a entregar herramientas básicamente para obtener imágenes ISO de Windows y pues una guía para las personas nuevas que pues en su vida han instalado Windows. Les voy a dar una pequeña guía, o sea, créanme que es pequeñísima para las personas nuevas que ya saben cómo va todo el show. Pues vayan a descargar prácticamente las ISO y hagan lo que saben hacer. En algunos videos míos ustedes se van a dar cuenta que yo empiezo a armar equipos o configuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ustedes adquieren un equipo? Un ejemplo, un equipo de uso y necesitan instalarle ya sea Windows 7, Windows 10. En el caso de Windows 10 tienen la opción del soporte directo de Windows 10. ¿A qué me refiero yo con el soporte? Me refiero que Microsoft te proporciona un pequeño programa que te crea todo más bien hace todo en automático. Te descarga el archivo, lo puede quemar en CD-ROM, no sé, te lo puede montar en una USB o lo convierte en una unidad bootable. Y listo, nada más hay un pequeño detalle. El detalle es que siempre te va a descargar por así decirlo, la versión más actualizada. Y digo detalle porque algunas computadoras, pues bueno, regresamos a lo mismo. Si tu computadora es de uso o simplemente porque tú quieres ponerle cierta versión a tu computadora, lo puedes hacer, pero vamos a decirles cómo. Obviamente estoy hablando de imágenes ISO oficiales, hablando de Windows 10, porque los que ya notaron, aquí les estoy dejando un archivo ISO de Windows 7, una versión Lite. En Windows 10 pues ya, bueno, desde mi punto de vista ya no tiene tanto caso meter una versión modificada. En el caso de Windows 7 pues sí, todavía, y se logró perfectamente, pero vamos primero con Windows 10, explicarles un poquito más y ahorita regresamos con Windows 7. Pongan mucha atención con las versiones Lite. Si ustedes se encuentran en un Windows 10 Lite, obviamente hay que tener en cuenta ciertos detallitos. Bueno, les comentaba, vamos a la práctica. En mi caso les voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Si no te aparecen dichos enlaces, recuerda que la plataforma no nos lo permite y lo más seguro que en YouTube sí estén dichos enlaces. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a conseguir ya sea un pendrive, una USB o memoria USB, como tú la conozcas. ¿Qué necesitamos? Una USB virgen. Y digo virgen porque el programa necesita crear dichos archivos, se le conoce como bootable. Me refiero a que esa memoria va a tener archivos que pueden generar un arranque o un inicio, por eso dice bootable, porque esos archivos de cierta manera, bueno, en el término es bootable, o sea que te van a permitir realizar un pequeño arranque desde un sistema operativo mínimo. Ok, necesitamos ya sea una USB o un CD. En mi caso yo todavía los ocupo y pues bueno, aquí sí se ve y le puse un identificador. Para el CD obviamente necesitas una lectora y es, bueno, o le dicen quemador de discos, CD o DVD. En mi caso yo tengo un CD-ROM. Un CD-ROM máximo te puede almacenar 700 megabytes. En el caso del DVD hay de una capa, que es el más tradicional, el más económico, y hay de doble capa. Con el de una capa es más que suficiente. Una capa quiero decir que son 4.3 gigas, si no mal recuerdo. Y el de doble capa es el doble de cantidad, ok, pero es más caro, obviamente.
Bueno, eso a grosso modo, porque yo sé que hay lugares donde todavía ocupan estas tecnologías. Hay lugares donde el CD ya es, o el DVD es obsoleto, pero no pasa nada. Bueno, para empezar tenemos la página de Rufus. Rufus es gratuito. Bueno, advertencia, los programas son gratuitos. Para quemar se le proporciona ese término de quemar, quiere decir que vamos a grabar la información. Tenemos a CD Burner XP, es gratuito. Ustedes lo van a descargar desde la página oficial. Lo instalan y bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo. En el caso del CD y con Rufus igual. Casi los dos son conectar, 2-3 clics, listo. O sea, no hay muchas complicaciones. Pero bueno, en la página de Rufus ustedes tienen la opción, aquí dice link o enlace, el tipo estándar, tamaño y la fecha. Pueden ya sea descargar el portable, quiere decir que no se va a instalar nada en la computadora, y el estándar, que sí se va a instalar en la computadora. Y bueno, te da algunos requisitos, Windows 8 posterior, bla bla bla. Y de todas formas, ustedes tienen otras versiones, los idiomas, el uso. Voy a descargar el portable y vamos a empezar. En mi caso yo tengo Rufus portable. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ejecutarlo como administrador. ¿Quieres permitir que Rufus busque actualizaciones en línea? Pues en mi caso pues le voy a poner que no. Bueno, no he encontrado alguna memoria USB. Voy a conectar una. Recuerden que esa memoria debe de estar limpia, o los archivos que ustedes tengan, respáldenlos y posteriormente pues los vuelven a agregar. Como tip adicional, ustedes descarguen todo lo que van a ocupar, desde su Office, su WinRAR, 7-zip, programas de edición, etcétera, etcétera. O sea, ya ténganlo todo a la mano para que al final lo pasen en la memoria. En mi caso ya lo detectó automáticamente. Ahora, ¿qué sería? Pues yo creo que mínimo una memoria de 8 GB va a ser suficiente. Como les comento, si ustedes van a descargar, si ustedes previamente van a descargar programas de, por ejemplo, Office, edición, todo lo que le vayan a agregar a su equipo, 8 GB no les va a alcanzar. Podría ser algo de 16 GB. 8 GB les van a alcanzar, sí, efectivamente, únicamente para el sistema operativo. Ya de ahí en fuera 16, pues ya pueden agregar más programas y todo eso, y todo lo pueden tener en una sola memoria, en un solo trabajo. Muy importante también sus controladores. En el caso de Windows 10, con las versiones más recientes, les descarga automáticamente sus controladores. Controladores me refiero a, bueno, les voy a hacer un zoom, pero por ejemplo, yo tengo adaptador de pantalla. Cuando ustedes instalan el Windows, les va a aparecer tarjeta genérica, VGA o algo así. En mi caso tiene el controlador indicado para mi computadora. Igual adaptadores de red, Realtek, todo esto son los controladores. Y por ejemplo, yo tengo una webcam en Logitech, el modelo C920. Ese es un ejemplo. De igual manera, bueno, tengo mis controladores de audio, y eso tómenlo muy en cuenta, y se lo reitero. En el caso de Windows 10, con las versiones más recientes, lo va a descargar automáticamente. Ok, o sea, no van a tener problema. Y automáticamente me refiero a que tengan acceso a internet. O les voy a dar aquí otro tip de otro programa que es online, pero pues sí hay que tener cuidado. Pero sí hay que tener el acceso a internet. Hay equipos que ustedes los instalan y no tienen el acceso a internet por medio de cable. Puede ser por medio de Wi-Fi, pero obviamente regresamos a lo mismo, necesitan su controlador. Bueno, ya es un tema más amplio del cual ya he hablado
en otros videos. Y como les mencionaba, bueno, aquí dice ya me detectó la memoria. Por ejemplo, dice disco o imagen ISO, hay que elegirlo. Bueno, una vez que nos detecte la memoria, en mi caso yo tengo conectada solamente una memoria. Ustedes verifiquen perfectamente la unidad, no la vayan a regar. Bueno, ¿cómo ustedes pueden identificar cuál memoria es? Vamos a suponer que ustedes tienen ingresadas 2-3 memorias. Ustedes váyanse a mi PC, este equipo, o etcétera, etcétera, y verifiquen cuando conecten la memoria, cuál es el dispositivo nuevo que reconoce la computadora. Aquí está, en mi caso pues es Kingston unidad J. Ahora aquí seleccionan la unidad correspondiente. ¿Por qué? Porque si tienen 3-4 unidades o si tienen 2 unidades les va a aparecer. Si es de la misma marca y capacidad, deben de saber cuál es cuál. En mi caso le regresa lo mismo. Nada más tengo conectada una USB y es Kingston, la unidad es J y son de 32 GB. Por eso les digo mucha atención, no vayan a eliminar datos que no hayan respaldados. Bueno, lo dejamos todo en automático y ¿qué nos dice? Disco o imagen ISO, ya sea que tengan guardada la imagen ISO o en el caso de Windows 7 es un ejemplo. Bien, aquí ya me la detectó porque anteriormente hice el trabajo. Ahorita les explico un poquito más. Este es Windows 10, pero vamos a suponer que van a instalar Windows 7. Eligen Windows 7, le dan a abrir y esquema de partición. Ustedes lo dejan tal y como viene. El sistema de destino, el BIOS es UEFI o CSM. Lo dejan, reitero lo mismo, lo dejan como viene, todo lo dejan como viene y ya nada más le dan empezar. Les va a dar una advertencia que se va a eliminar todo el contenido de la memoria, todo. ¿Qué pasaría si fuera Windows 10? Bueno, la seleccionamos donde hayan descargado su imagen ISO. Abrir. Ahora, en sistema de destino, se dan cuenta cómo cambió esto y el esquema de partición. Como les menciono nuevamente, el programa lo va a reconocer automáticamente. Si ya le pongo MBR, miren. Todos estos temas ya los hemos visto, pero bueno, de igual manera ustedes le dan empezar y listo. Si ustedes descargan la herramienta oficial de Windows, lo va a hacer en automático, o sea, no van a tener que pasar por esto, pero realmente son 2-3 clics y con CD Burner descargan el programa, lo instalan. Aquí también tenemos versiones portables. Si no quieren instalar nada, descargada la versión ya sea instalable o portable, vamos a buscar el ejecutable. Aquí está el que dice aplicación. Vamos a seleccionar, en mi caso es portable. Ok, y ¿qué nos dice? Disco de datos, crear imágenes ISO, quemar disco de datos de MP3 o disco de video. Tenemos que quemar archivos ISO en el disco, sería esta opción. Vámonos a ok. Bueno, nos va a pedir la imagen, buscar, seleccionan su imagen, unidad de destino, no me aparece nada porque no tengo conectado mi quemador, pero sería lo mismo. Buscan su imagen ISO, la seleccionan, en el caso que tengan alguna lectora o quemadora, aquí les va a aparecer y le dan quemar disco, listo. Eso es en el caso de que ustedes ya tengan la imagen ISO y quieran quemarla ya sea en CD-ROM o en USB. Ahora, muy atentos, les voy a dejar el enlace de esta página. Esta página les va a crear una imagen ISO de oficial de Windows. Es oficial, se los reitero, es oficial de Windows.
porque no crean que son imágenes modificadas, no. Y les adelanto, esto es lo que les va a quedar al final. Bueno, yo lo creé en el disco local C o en raíz, como ustedes lo conozcan. Le puse la carpeta, no debe de llevar espacios, nada de espacios. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran a la carpeta. Yo le puse Windows 10. Aquí están algunos archivos. Esto ya es el trabajo concluido y se dan cuenta que aquí está una imagen ISO. Les voy a mostrar cuál es la versión que yo instalé, pero aquí les aclaro algo, les quiero aclarar algo. ¿Por qué les enseño esta manera y no de la manera más tradicional? En mi caso yo decidí instalar esta versión de Windows porque pues me pareció como que estable en mi caso, y pues yo no requiero, yo soy de las personas que si una versión me funciona, la dejo tal y como está, bloqueo actualizaciones y todo, listo. Ahora, no va a tener mucho caso que hagan lo que yo les voy a mostrar si ustedes descargan actualizaciones y todo, no. Lo que ustedes tendrían que hacer es descargar la herramienta de Windows, espera que termine y se va a actualizar en automático todo, listo. ¿Por qué? Porque va a descargar la versión más reciente. En mi caso no, descargo una versión, ahorita les muestro cuál es la versión que yo instalé. Bueno, aquí se los muestro. Windows 10 es la versión 21H1. Personas que todavía no conocen mucho del tema. Bueno, y aquí está la compilación 1943.928. Ok, aquí está la compilación y la versión. La versión más actual es 21. Bueno, ahorita la vamos a checar, que se me fue la onda. Como les reitero, yo instalé esta versión y bloqueé actualizaciones y todo. Por eso es que no ha avanzado. Y ustedes se pueden dar cuenta porque en la fecha de modificación fue el 17 de agosto del año 2023, cuando crea el archivo y todo eso. Y aquí está toda la información. Aquí está toda la información. Pero bueno, ahorita vamos con esa práctica. Se lo reitero, aquí van a aprender cómo descargarla y todo, versiones pasadas, que regresamos a lo mismo. Si ustedes tienen una computadora de uso que ya tiene 4, 5, 6 años, probablemente puedan instalar una versión un poquito más, una versión desactualizada, por ponerle un nombre, bloquear actualizaciones y su equipo tenga pues un mejor rendimiento. Va a haber personas que mencionen, no Alex, las actualizaciones son para que tengan un mejor rendimiento. A veces no es así, por mi experiencia a veces la mayoría es corrección de errores, y si a ti te funciona alguna versión, déjala, ya no le muevas. Vamos a pasar a la página, recuerden que se los voy a dejar en el enlace de descripción. Y en esta página dice actualizar ahora, no, nos vamos a ir a descargar ahora la herramienta. Esa herramienta, como les menciono, les va a hacer todo en automático. Descarguen la herramienta y bueno, estamos preparando algunas cosas. Aquí sí o sí pues te da dos opciones. Si ya tienes conectada la memoria o el quemador de, en este caso sí sería un DVD de una sola capa. Bueno, vamos a darle a aceptar. Quiero aclararles que todo va a depender mucho de tu conexión a internet. Es lo que puede tardar en descargar dichos archivos. Tenemos dos opciones: actualizar este equipo, no. Crear medio de instalación, unidad flash, DVD o archivo ISO. Nos da esas tres opciones. Ya vimos lo que es unidad flash, ya vimos lo que es el DVD, y aquí te lo especifica DVD. Y el archivo ISO. Vamos a darle siguiente. En esta opción se basa en nuestra región, pero pues podemos elegir entre idiomas X, la edición, que solamente va a ser Windows 10, y la arquitectura, ambos 32 o 64 bits.
En mi caso pues puede ser uno u otro, pero pueden elegir la que ustedes les convenga. Ok, bueno, le vamos a dar siguiente, unidad flash, y se los menciona aquí, necesitas 8 GB como mínimo. Archivo ISO, el archivo ISO les va a crear un archivo que ustedes posteriormente lo pueden grabar pues con los programas que les dejé en la descripción del video, o con el mismo programa si ya tienen insertado el DVD o la memoria USB. Recordemos que hay que estar muy atento con la unidad flash para no eliminar nada. Vamos a dar siguiente, y pues aquí póngale un nombre, Windows, un ejemplo 10, le dan guardar y listo. Les va a empezar a descargar una imagen ISO que se va a llamar como ustedes aquí el nombre que le asignaron, y listo. Le voy a dar cancelar y lo voy a cerrar. Bueno, eso sería todo, lo va a hacer en automático, pero vamos a regresar a esta página. Ok, esta página, le reitero, son archivos oficiales, bueno, desde los servidores de Windows, y tenemos Windows 11, Windows Server y Windows 10. En mi caso les recomiendo Windows 10. Ok, bueno, aquí nos dan pues unas pequeñas especificaciones, instrucciones y todo eso, las compilaciones. Va a ser Windows 10. Ahora dense cuenta que dice 22H2, 21H2 y 1809, por así decirlo, y no entrar en más detalles. 22H2 es la versión más actual. Bueno, según yo ya se quedó hasta ahí, ya no va a haber más soporte para Windows 10. Si existe alguna otra versión, un ejemplo sería 23H2, etcétera, 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 sería la versión más actual, que en nuestro caso pues no tendría pues mucho chiste, porque lo podemos hacer desde la herramienta oficial de Windows. Bueno, les voy a mostrar 1809. Aquí tenemos lo que dice Windows 10 y la versión 1809 y la compilación. Aquí está. Y bueno, esta es la versión pues que bueno van a descargar. Ustedes la eligen, pueden checar básicamente, pero pongan mucha atención porque dice Windows 10 versión 1809 bla bla bla. Ahora regresamos. En mi caso fue Windows 10 21H2 y ustedes vieron la compilación que yo tengo. La pueden buscar, no necesariamente la que yo tengo. Recuerden que esto lo vamos a hacer para optimizar ciertos equipos y bloquear actualizaciones, o sea que no nos consuma todos los recursos. Una desventaja de equipos actualizados: entre más actualizaciones tengas, recuerda que te va a consumir más recursos. Yo creo que aquí, si tú estás viendo el tutorial hasta este punto, esa es la clave. Más actualizaciones, más recursos. Eso es. Bueno, la buscas, bla, bla, ya vamos a darle el ejemplo. Y Windows 10 22H2. Aquí nos aparece cuando lo agregaron y la versión. Bueno, ¿qué van a hacer? Le van a dar un clic y muy atentos, este programa se va a tomar su tiempo. Al final les va a dejar este archivo. Ustedes pueden eliminarlo o no, pero es muy sencillo. Ahí les va. Voy a hacerlo. Esto se me va a tomar mi tiempo. Lo voy a hacer desde, por así decirlo, desde cero. Idioma. Pues buscan su idioma. En mi caso pues es el español, pero el mío es español de México. Ustedes pueden elegir el español de España. En mi caso es de México. Recuerden muy bien, yo elegí la última versión en el momento del video. Cuando ustedes elijan la versión,
Aquí les va a aparecer dicha versión, la que ustedes van a descargar. Le van a dar siguiente. Bueno, nos va a dar dos opciones, Windows Home y Windows Pro. Y nos dice mostrar ediciones ocultas no recomendables. Aquí tenemos ya pues como tal un ejemplo. Ustedes pueden leerlo y todo eso. Bueno, vamos a mostrarles Windows Team. Lo pueden seleccionar o no, pero bueno, podemos dejar Home o Pro. En nuestro caso, como es reparación de celulares, todo eso, pues les recomendaría Windows Pro. Le vamos a dar siguiente y nos da unas instrucciones. Como les mencionaba, a partir de este punto ya todo esto sube, pero les reitero, si siguen el tutorial tal y como se los muestro, pues no van a tener ningún problema. Ejecutar una limpieza solo con el script de conversión de Windows, quiere decir que al final pues va a eliminar los archivos, integrar el .NET Framework, en nuestro caso sí nos serviría, y usar compresión ESD. También todo esto lo pueden seleccionar. Aquí nos vienen unas instrucciones y aquí dice, por ejemplo, si fuera la primera, descargar con facilidad el paquete UP elegido usando, bueno, sus comandos y todo esto. La opción más amigable es esta, descargar y convertir en archivo ISO. Ok, la tercera es descargar, agregar ediciones adicionales, o sea que ustedes pueden agregar todo lo demás, pero realmente ustedes lo que tendrían que hacer, pues si quieren lo pueden dejar. Yo creo que el que sí vale la pena es usar la compresión ESD, creo que sería lo indicado. Recuerden que pues las actualizaciones puede ser que sí, que no, depende de su caso. Si ustedes quieren tener lo último, sería esta opción. ¿Por qué? Porque recuerden que yo elegí la versión más recién, bueno, la última versión, y sobre todo también le voy a incluir las actualizaciones. ¿Qué vamos a hacer? Solamente crear el paquete, vienen pues más datos técnicos y crear el paquete descargado. Mucho ojo con lo que vamos a hacer. En mi caso me descargo un archivo, aquí está el archivo, y ahora el siguiente paso es obviamente descomprimir dicho archivo y va a venir este archivo UUP, descargar Windows por CMD. Es un proceso, les reitero, depende mucho de la conexión de su internet, de su plan contratado. Es lo que puede tardar un poco más o menos. Quiero advertirles que si podría ser un proceso de media hora, una hora, no lo sé, depende de su conexión a internet, sus máquinas y todo eso. Aquí va a descargar dichos archivos directos de los servidores de Windows y va a crear una imagen ISO al final. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo ejecutamos como administrador, el script. Una vez que hemos descargado y descomprimido los archivos, aquí están los archivos que nos van a aparecer. Como recomendación, bueno, tenemos que pasar. Muchos le recomiendan aquí, en la raíz disco local. Si ustedes lo pueden dejar documentos, lo que ustedes quieran. Yo voy a crear una nueva carpeta. Le voy a poner sin espacios, recuérdenlo bien. Win 1020. Este es un ejemplo, no llevo espacios. Voy a cortar o copiar como ustedes quieran y los voy a pegar en la carpeta que ustedes crearon. Ahora, ¿qué es lo único que hay que hacer? Ejecutar este archivo. Bueno, es un CMD como administrador. Bueno, aquí ya miren, eso es lo que está empezando a hacer. Al final, bueno, aquí está, ustedes déjenlo trabajar, como les menciono, todo esto es en automático, déjenlo trabajar. Al final les va a quedar algo como esto y les va a crear automáticamente
el archivo ISO, el cual ustedes van a poder quemar ya sea mediante Rufus, mediante CD Burner XP o su programa favorito. Y listo, ya los demás pasos de instalar Windows ya se los he mostrado en otros videos, y si no, ustedes investiguen un poquito. Bueno, mis queridos Unlockers, por el tutorial creo que ha sido todo. Se dieron cuenta cómo hemos descargado una versión muy específica de Windows 10. Hasta aquí hemos terminado la parte de Windows 10 de descarga ISO oficial de los servidores de Windows. ¿Qué nos falta por concluir? Voy a dejar esta ventana abierta, va a tardar, y créanme que sí tarda. Windows 7, como recomendación, todas las versiones light o modificadas se tiene entendido que son creadas para equipos entre comillas de bajos recursos. El detalle de estas versiones es que tú no las puedes actualizar, y digo, no es que no se pueda o vengan desactivados, simplemente estas versiones modificadas le quitaron muchas cosas que a lo mejor en tu vida vas a ocupar. Eso nos permite tener, por así decirlo, solamente lo que vamos a ocupar. Con esto yo quiero decirte, es un ejemplo, a lo mejor si Windows trae 100 cosas, pero dices, solamente yo ocupo 30 cosas, eliminamos 70 cosas más, y por eso son Windows Lite, les ponen el nombre de ligero, porque simplemente vas a ocupar esas 30 cosas que si ocupas, 70 cosas le quitaste que realmente no las vas a ocupar, y también eso disminuye, pues sí, la carga de uso del procesador, memoria RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero aclararles que hay una versión que se llama Windows Team PC. De cierta manera es una versión de Windows entre comillas Lite, porque sí viene muy limitada. Aquí entre comillas regreso a lo mismo, hay cosas que realmente pues vas a ocupar. Al momento tú de querer actualizarlo te va a dar un error cíclico, o sea, vas a entrar en un bucle. ¿Por qué? Porque Windows va a intentar descargar alguna actualización. Como tú no tienes ese programa o ese paquete o ese servicio, nunca lo va a instalar, e inclusive te va a dar error de actualización. ¿Por qué? Porque pues no va a encontrar el servicio que va a actualizar. Así que mucha atención con eso. Eso aplica para Windows 10, 11, Lite, versiones Lite. Eso es lo que les va a pasar, que les va a dar error, porque jamás va a encontrar el servicio, el programa, el paquete. Jamás lo va a encontrar. Así que no tiene caso que ustedes traten de actualizar estas versiones. Así no funcionan. Su función principal es optimizar pues los pocos recursos que tengas. Ok, eso aplica, recuérdenlo, Windows 7, Windows 10, no actualicen para nada, porque pues les va a dar error porque no tienen dicho servicio. Aquí regresamos al programa y está una instrucción bastante, bueno, a mí me gustó. Dice package y .esd, quiere decir que al final va a comprimirlo todo. Ustedes tienen que quemarlo. Listo. Bueno, yo le puse SD, cometí ese error. Ustedes déjenlo en ISO, porque pues van a descargar programas ISO. Y bueno, mis queridos Unlockers, les dejo pues esta pantalla en lo que ustedes se dan cuenta que está procesando todo lo que debe de procesar, todo lo que va a integrar. Unlockers, en lo que termina de realizar todo el show, toda la programación. Con este tutorial ya hemos avanzado más. También se los dejo estos tutoriales, ¿por qué? Porque también van a entender mucho al programar. Cuando ustedes ya entren a programar mediante ISP y chip off y todo eso, ya tienen una idea más clara, más concisa de qué va todo esto. En el caso de Android, sí, efectivamente hay versiones que ustedes pueden modificar de Android.
Esto no es nada nuevo, ya sacaron las ROM parchadas específicamente para Samsung. No dudo que la saquen para Motorola o no sé, a lo mejor para su equipo. ¿Por qué? Porque nos estamos adentrando ya a lo que les mencionaba, cada vez las seguridades son más fuertes y a veces ya no nos basta solamente con las herramientas, tenemos que nosotros entrar a modificar ciertos parámetros. En Windows se ha hecho desde hace añísimos, por eso existen esas versiones Lite, son versiones modificadas, al igual que las ROM parchadas, son versiones que modificaron pues ciertos procesos y listo, o cambiaron ciertos valores. Recordemos que puede ser un 0, un 1, podría ser dejarlo en 0 o bloquear actualizaciones ya desde la integración del programa. O sea, esto es lo mismo. Si ustedes empiezan con todo esto, créanme que ya lo demás se les va a hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber a lo mejor modificar un archivo booteable y todo eso. Es lo mismo. Pero bueno, mis queridos Unlockers, creo que por el video de hoy ha sido todo. Si tú vives en México y deseas obtener insumos, centros de carga, licencias, activaciones, mándanos un mensajito para nosotros proveerte de dichos insumos o artículos. Me despido de ustedes, les manda un saludote, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye.